Doctor, coméntenos, cada 31 de mayo se celebra lo que es el Día Mundial sin Tabaco. En este caso, ¿cuáles son las causas de enfermedades que se pueden provocar debido a fumar, al consumo de este producto? Bueno, sí, como usted lo indica, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda obviamente el día de mañana Día Mundial sin tabaco, sin cigarrillo, ¿no? Ya que este agente nos causa muchos inconvenientes realmente para la salud del fumador o también de la persona obviamente que está en alrededor. Si analizamos obviamente todos los componentes que se encuentran dentro de este material en todas sus diversas presentaciones que hay, por supuesto, va a tener en primer lugar una adicción en este caso la nicotina, y va a persistir el problema. Entonces, obviamente, va a provocar una inflamación crónica de las vías aéreas superiores, inferiores, enfermedades obstructivas, le llamamos nosotros obstructivas a nivel de la vía aérea, le llamamos EPOC, enfermedades desencadenantes como asma, destrucción del parénquima pulmonar, de los alvéolos, enfisema pulmonar, y el riesgo, obviamente, de padecer cáncer, ¿no? Neoplasia, cáncer también, no solamente cáncer pulmonar, sino cáncer a otros niveles como el esófago. Claro, tomando en cuenta cuáles son las enfermedades que más inciden en este caso. Tenemos algunos factores, ¿no? En verdad, desde el momento que la edad que fumamos, ¿no? La cantidad que fumamos, la persistencia de este cuadro. A veces el paciente fuma por diversión, pero después poco a poco comienza a elevar obviamente la cantidad de cigarrillos, ¿no? De unidades de paquetes. Y esto va persistiendo en el tiempo. Varios años, entonces la acumulación obviamente de todo este tiempo, de todos estos años, va a provocar cambios obviamente a nivel celular. Y si eso le añadimos la genética también, todo va a ser una biodiversidad que va a provocar obviamente esta inflamación crónica con cambios obviamente a nivel intracelular que van a provocar muchas enfermedades. Entonces depende mucho obviamente la cantidad, el tiempo. Si eso le añadimos enfermedades, riesgo o en la familia que haya cáncer, obviamente genéticamente te va a aumentar todo eso, ¿sí? Factores obviamente como el envejecimiento, personas adultas mayores o personas que tienen otro tipo obviamente de enfermedades, diabetes, hipertensión, que tienen problemas cardíacos, y el tabaco también tiene problemas a nivel riesgo. ¿Esos son los síntomas que les podrían dar a las personas? Sí, uno depende mucho los factores desencadenantes, los factores del huésped también, ¿no? El medio también en el cual se desenvuelve el paciente. Yo creo que hay mucho espacio para poder entender en verdad cuáles son las complicaciones a futuro. Porque en el momento actual capaz no tienes nada, pero esto es un riesgo que se va aumentando en el tiempo. Y ahí es donde van apareciendo obviamente las consecuencias. Algo importante de recalcar también es que no solo afecta a la persona que está fumando, sino a la persona del entorno. Sí, el riesgo obviamente no solamente para la persona fumadora, ¿no? Sino para su entorno familiar. En realidad, este hecho de que los hombres nomás, los varones fuman, creo que se va perdiendo en el tiempo, porque también hay, en este caso, mujeres que también fuman. Entonces, entenderemos que hay muchísimas sustancias, más de 4.000 sustancias que tienen un solamente cigarrillo. Entonces, entre tantas sustancias cancerígenas, sustancias adictivas como la nicotina, que pueden provocar obviamente liberación de neurotransmisores a nivel cerebral, y esto permite obviamente que el paciente tenga un momento de relax, un momento de confort, sentirse confortable en ese momento. Por eso es que persiste el problema. Entonces, pienso que, como le indicaba al principio, toda la acumulación no solamente va a ser la consecuencia y el riesgo para el paciente, sino para su esposa, los hijos, los niños, la acumulación en las casas que están mal ventiladas. Entonces todo eso va a quedar una contaminación secundaria. La esposa, los hijos van a ser fumadores pasivos, le llamamos, ¿no? Nosotros somos los activos, en cambio fumadores pasivos son todo el contorno, que también va a percibir, ¿no? el aire en este caso contaminado, y esto va conforme al gran tiempo de exposición, va a traer también riesgos para la persona que está en el entorno familiar del fumador. Doctor, usted manifestaba que bueno, eso ya no solo es de parte del género masculino, sino también femenino, en fin.
Pero sin embargo, quizás hay alguna edad que normalmente hayan ustedes notado que está ahí, que siempre se da como que a esa edad se evidencian que todas las enfermedades. Bueno, en la parte práctica, obviamente que nosotros podemos también dividir por regiones, ¿no? La región costa, la región sierra de nuestro país, también en diversas ciudades, ¿no? Acuérdense que lo que vivimos ahorita realmente en el país, obviamente, pero cuando hay este hábito, ¿no? Busca de la mejor forma, de tempranas edades, ¿no? Buscar obviamente esta adicción, el cigarrillo, este confort. Entonces van a estar expuestos, obviamente, los niños pequeños en casa, los adolescentes, obviamente, van a estar expuestos. Si eso le añadimos, ¿no? Algo muy aparte como son las sustancias ilícitas, las drogas, entonces se va conformando toda esta parte. Nuestra familia, obviamente, va a estar expuesta, los amigos, todos vamos a estar expuestos. Y en realidad, la conmemoración o el llamado de atención al 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, es que sí, quizás la persona, no el fumador, hombre o mujer, sí se puede ir disminuyendo ese número de cigarrillos que tú vas consumiendo. Es difícil, porque obviamente la deshabituación tabáquica es difícil, porque tú ya estás adicto. ¿Cuál sería entonces un tratamiento? Bueno, siempre hay que tener obviamente el conversatorio del médico, obviamente explicándole al paciente los síntomas principales que te pueden provocar esta inflamación crónica de las vías aéreas. Son dos síntomas principales, que es la dificultad para respirar, disnea le conocemos en términos médicos, y la tos, la expulsión obviamente, la sensación efectiva de la tos, que puede ser seca o con flema. Esos son los síntomas principales. Y un paciente fumador que ya ha estado largo tiempo, al tener esos síntomas, ya hay repercusión en su salud. Y ahí es donde vienen todos los exámenes variantes para saber a qué está haciendo efecto. Y eso conlleva obviamente al núcleo familiar, el papá, obviamente la carga familiar, todas las personas que están alrededor, a ver qué nomás pueden también estar padeciendo si tienen síntomas respiratorios. O un screening, una persona que de los 15 años ha estado fumando, ya tiene 35, 40 años que presenta estos síntomas, ya es necesidad de hacerle una radiografía de tórax, una espirometría forzada, una prueba de función pulmonar. 50, 60, 70 años, por supuesto, ya tiene mayor afectación. Entonces, solamente el antecedente de estar fumando, obviamente, crónicamente, largo tiempo, ya nos repercute que hay algún problema interno. Entonces, yo creo que es el momento, al celebrar, conmemorar, recordar este llamado de atención, es que sí podemos quizás hacer un llamado de atención a disminuir este consumo de tabaco poco a poco. El médico general, el médico familiar, el médico de cabecera, el familiar, psicología también podría entrar, por supuesto, el médico psicólogo, entrar con técnicas farmacológicas o no farmacológicas de disminución de este hábito tabáquico, farmacológicamente también, hablar con el familiar sobre todos los riesgos y complicaciones, el estado actual del paciente, y así obviamente saber que podemos ir disminuyendo. Habrá personas que obviamente no, esto ya está internamente, es difícil. Cada quien tiene su derecho, tiene obviamente su persona para continuar obviamente su vida, pero es necesario nosotros como personal de salud la explicación de todos los riesgos y complicaciones que da por consumir en exceso obviamente el tabaco. Aquí en el hospital, doctor, en lo que va del año, ¿ha habido un incremento quizás que usted ha notado? Es característica principal. Hay personas, la mayoría obviamente, personas con síntomas respiratorios que han fumado o dejaron de fumar, eso es algo muy clave. El riesgo para desarrollar enfermedades no es porque tú ayer dejaste de fumar y ya estás libre de enfermedad, no. Lamentablemente la carga que tú has tenido durante muchos años, dependiendo cuántos cigarrillos fumaste, por cuánto tiempo, dividiendo, haciendo una fórmula, es el riesgo que tú puedes padecer de enfermedad crónica pulmonar, el EPOC, o también de algún tipo de cáncer. Y ese riesgo se mantiene durante 15 a 20 años desde la última vez que tú fumaste. Entonces, estás bien ahora, pero ¿qué pasará en el 2033 o en el 2040? Porque el riesgo es 15, 20, 25 años. Por eso que el control hay que continuar, no hay que descuidarse. Y aún más si hay personas que tienen riesgo, obviamente, en su familia de cáncer. El riesgo persiste, permanece. Normalmente, ¿por qué les da esta adicción a las personas?
En los cigarrillos hay más de 4.000 sustancias. Dentro de esas sustancias, más de 100 sustancias son cancerígenas. Dentro de todas esas sustancias está la nicotina. Entonces la nicotina es un elemento principal que va a provocar obviamente liberación a nivel cerebral de neurotransmisores, conexiones nerviosas, la dopamina, y esto te va a provocar una sensación de placer y eso persiste. Entonces por eso es que la persona siente obviamente ante situaciones de estrés, ansiedad, quizás conocimiento. Nuestros amigos están fumando, quiero sentir, probar, ¿no? Por experimentar, todo eso creo que conlleva a que lamentablemente poco a poco persiste el problema. Nosotros ya en la mayoría de edad, los 18 años, los jóvenes, los adultos, 18 a 29 años, obviamente tienen todo su libre albedrío, pero al persistir este problema, en verdad que va a repercutir. Y bueno, en realidad hay cosas que no tenemos explicación. Hay personas quizás que nunca han fumado en su vida, pero tienen un cáncer pulmonar. Bueno, obviamente hay cosas que no se pueden explicar a veces en medicina, pero el que fuma bastante va a tener mayor riesgo de padecer enfermedades. Perfecto, muchísimas gracias a usted, doctor, por esta explicación y sobre todo para dar conocimiento sobre por qué es lo que produce, qué tipo de enfermedades y sobre todo cómo podrían hacer para poder tratarse. Sin embargo, dejar en claro que esto es un tratamiento a largo plazo. A largo plazo, claro que sí. Muy gentil, muchísimas gracias.